Ya. Buenos días, doctor. Para comenzar la entrevista, ¿me podría indicar cuáles son las principales aplicaciones de los anticonceptivos para el tratamiento de otras enfermedades? Bueno, Beatriz, lo importante es justamente lo que usted me estaba señalando. Primero, que los médicos, fundamentalmente los prescriptores de anticoncepción hormonal, nos refiramos a ellos como terapia. Justamente una terapia pretende solucionar eventualmente un problema, condición o enfermedad de una determinada paciente o eventualmente usuaria de anticoncepción y o corregir y también su calidad de vida en función de los resultados obtenidos con ella. Y es una terapia que, independiente de que efecta un efecto regulador de la fertilidad, en este caso hacia abajo, o anticoncepción, tiene indicaciones que van más allá solamente de la anticoncepción. Eso obviamente obliga a que nosotros como terapia, en este caso farmacológica, que posee obviamente hormonas que obviamente no son las endógenas, sino que son sintetizadas en el laboratorio, tenga efectos potencialmente dañinos, algunos graves, pero afortunadamente muy bajos y prácticamente inexistentes en la población. Y por otro lado, sí tenga efectos positivos, excluyendo obviamente lo que ya no tenemos en discusión, que es su efecto anticonceptivo, desde el punto de vista de la eficacia como tales, y en ese sentido, desde que tenemos o tienen las mujeres, ¿no es cierto?, a su disposición las píldoras anticonceptivas, han pasado ya más de 50 años. Indudablemente en este más de medio siglo, los profesionales de la salud y los investigadores han descubierto otros beneficios que normalmente son referidos como efectos beneficiosos de los anticonceptivos, fundamentalmente los anticonceptivos orales combinados, pero sabemos que hoy por hoy disponemos de otros métodos hormonales combinados, sean parches, inyectables, anillos, por ejemplo, y tenemos otros métodos hormonales que no son combinados, que son aquellos que no poseen un estrógeno, que son también inyectables en anillo o bien a través de sistemas de liberación lenta, como son los implantes subcutáneos o eventualmente los dispositivos intrauterinos medicados con una progestina, en este caso levonorgestrel, y que son métodos de larga duración, pero reversibles para el tema de la anticoncepción. Ahora, cuando evaluamos potenciales o reales indicaciones del uso de los anticonceptivos hormonales, fundamentalmente combinados, tenemos condiciones de la salud de la mujer en las cuales estos son indicación de terapia primaria para obviamente tratar la enfermedad o condición de salud que subyace, como también eventualmente mejorar la sintomatología que acompaña otra patología que explique esa sintomatología. Me explico. Por ejemplo, dolor en ginecología. El dolor más propio de la mujer en etapa reproductiva y que menstrua es lo que nosotros los ginecólogos denominamos dismenorrea. El 80% de las mujeres en el mundo tiene dismenorrea, pero un 10% de esas mujeres tiene un dolor menstrual cíclico, muchas veces crónico, o sea, que dura más de 6 meses, que obviamente implica el abandono de sus actividades a veces formativas a nivel universitario, escolar para la mujer más joven y eventualmente a nivel laboral. Y la historia y la evolución de los anticonceptivos ha hecho que estos sean una opción de tratamiento. ¿Por qué? Porque disminuye el dolor y no necesariamente el dolor que corresponde a aquellas dismenorreas en las cuales nosotros no identificamos un factor orgánico que explique este dolor menstrual cíclico. Ahora, ello tiene fundamentalmente mayor indicación en aquellas mujeres fundamentalmente jóvenes o adolescentes que ya han iniciado su vida sexual, por lo cual nosotros no solamente regulamos la fertilidad o eventualmente evitamos o prevenimos un embarazo no planificado, sino que también solucionamos un tema de salud. Ahora, eso es aplicable no solamente a anticonceptivos
hormonales combinados, como pudieran ser el caso de las pastillas, sino que también otros métodos hormonales combinados, como es el caso de los parches, los métodos inyectables o el anillo vaginal. Y también otros métodos hormonales que son también de más larga duración, que es el uso de progestinas o progestágenos, que son en el fondo hormonas sintéticas derivadas de la progesterona y que también son anticonceptivos, pero que a su vez también cumplen otras indicaciones, por ejemplo, también para el manejo del dolor. La forma y la manera de prescribir e indicar estas terapias obviamente corresponden al prescriptor. Como indicación de terapia médica, indudablemente el prescriptor debiera ser un médico, idealmente un médico capacitado en patologías de la mujer. Para anticoncepción, hace harto tiempo, es obviamente indicación no solamente del médico, sino que también en Chile, función de la matronería. Y obviamente eso explica, ¿no es cierto?, también que tengamos buenos controles de nuestra natalidad en nuestra población. Perfecto, doctor. Me puedo entusiasmar. Para continuar, le quiero preguntar, aparte de la dismenorrea, ¿para qué otro tipo de terapias resulta efectivo el tratamiento con anticonceptivos? Bueno, hay otras condiciones de salud u otras patologías en las cuales obviamente los anticonceptivos han resultado ser de mucha utilidad. Por ejemplo, sangrados uterinos anormales. Todos sabemos indudablemente y casi de conocimiento popular que el uso, por ejemplo, de formulaciones anticonceptivas combinadas reduce los días y el volumen de sangrado en una mujer que menstrua. Obviamente, mujeres que menstruan mucho, eventualmente van a tener mayor riesgo de anemia y si nosotros obviamente bajamos la cantidad y días de sangrado, la probabilidad de esta ocurrencia, de esta enfermedad se va a ver disminuida. También tenemos otras indicaciones que tienen que ver con algunas manifestaciones que me competen directamente, como son algunas manifestaciones hiperandrogenémicas o androgenémicas que tiene la mujer. Por ejemplo, acné, hirsutismo, o sea, exceso de vello donde normalmente la mujer no tiene vello, manifestaciones seborreicas. Y no solamente tenemos esa posibilidad, sino que tenemos algunas formulaciones y prescripciones hormonales en las cuales el prospecto indica que es parte y terapia de. O sea, nosotros podemos directamente indicarlo en alguna mujer que tenga alguno de estos síntomas, obviamente evaluando de forma correcta para descartar patología subyacente que vaya más allá de los síntomas, estas formulaciones hormonales para tratar esta condición. Existen otras condiciones que también los anticonceptivos han demostrado ser útiles. Por ejemplo, manejo del dolor asociado a endometriosis. Y en ese sentido, las formulaciones anticonceptivas, fundamentalmente progestinas puras e incluso las formulaciones combinadas usadas de manera específica que signifique la no ciclar o no menstruar en el paciente también va a implicar una disminución del dolor y eventualmente las progestinas pueden retardar, ¿no es cierto?, la progresión de la enfermedad. Es más, existen progestinas específicas que aún que no están aprobadas como método anticonceptivo, sí producen el mismo efecto que producen las pastillas. ¿Cuál es? Anovulación. Pero, como no hay estudios que lo avalen, indudablemente no lo prescribimos para anticoncepción, pero eventualmente con otras medidas de cuidado pudieran ser además usadas también en anticoncepción. Tenemos en ese caso también los dispositivos que acompañan, los dispositivos intrauterinos acompañados de una progestina, como levonorgestrel, que también son indicados para manejar sangrados uterinos por patología benigna del endometrio, es decir, trastornos proliferativos que nosotros normalmente denominamos hiperplasia, fundamentalmente en aquellas mujeres que deseen preservar su fertilidad. Ya, muchas gracias. Y para terminar la entrevista, ¿podría indicarme si existe algún tipo de controversia sobre el tratamiento con anticonceptivos? Bueno, del punto de vista de eficacia, tolerancia y otros efectos no deseados, yo diría que
el capítulo está estable y cerrado. ¿Ok? O sea, si nosotros consideramos efectos no deseados, la mayoría de los anticonceptivos los pueden presentar, son comunes, tienen que ver desde la tolerancia digestiva a otras manifestaciones que también son menores, y eventualmente los anticonceptivos combinados como riesgo mayor, incluso como riesgo de muerte, es la generación de una enfermedad tromboembólica, que si bien es cierto, las usuarias de estos métodos tienen el doble de posibilidades de una mujer no usuaria, el riesgo o el evento es muy raro. Eso corresponde más o menos a 2 de cada 10.000 años mujer usuaria, y es común para todos los anticonceptivos, formulaciones y combinaciones. No hay uno mejor que otro. Lo único que se considera como riesgo es la correcta evaluación que nos permita descartar a aquella mujer que no es candidata a usar una formulación anticonceptiva combinada. Y por otro lado, las controversias que acompañan a las hormonas tienen que ver justamente con lo relacionado a veces con el riesgo oncológico. Cáncer en la mujer. Bueno, hablemos de cáncer. Cáncer en la mujer. Uso de anticonceptivos. Menor riesgo de cáncer de ovario, menor riesgo de cáncer colorectal, menor riesgo de cáncer de endometrio. Y efecto que significa protección no solamente mientras use el método anticonceptivo, sino que es un efecto que se puede preservar hasta por más de 30 años una vez suspendido el método anticonceptivo. Si lo llevamos a algo más mediático y que muchas mujeres consultan y que tiene que ver con el riesgo de anticonceptivos hormonales y, por ejemplo, cáncer de mama, la mayoría de los estudios, que son estudios prospectivos, observacionales, indudablemente destacan una relación de aumento de riesgo. Y es un aumento del riesgo que nosotros los médicos no podemos desconocer. El problema es en la interpretación de la magnitud del riesgo que los profesionales de la salud podemos hacer en relación a ese riesgo informado, que generalmente está sobredimensionado, y por eso que los médicos preferimos probablemente hablar de valores absolutos de riesgo, porque lo contextualiza mucho mejor y tiende a entenderse mejor por la potencial usuaria de este medio. Y eso significa que, si aún es cierto, existe el riesgo, este riesgo es insignificante. Segundo, significa también un desafío en el tiempo. ¿Cuál es ese desafío? Muy simple. Obviamente faltan estudios y probablemente faltan metódicas de análisis estadístico para esos estudios que obviamente le pueda entregar a esa usuaria de un método anticonceptivo una real información que eventualmente signifique cuál es el riesgo que esa usuaria en forma individual tendría de que se ocurra el evento negativo, en este caso cáncer. Me explico. Si yo tengo una usuaria o un determinado paciente con muchos factores de riesgo, por ejemplo para un infarto, tampoco significa que ese paciente o esa mujer va a hacer un infarto coronario. Y entonces es la interpretación de las asociaciones de riesgo en la práctica clínica lo que nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que transmitir en forma correcta. Si vemos el riesgo, cáncer, mortalidad, sabemos que las mujeres que usan anticonceptivos hormonales presentan menos riesgo de morirse por cualquier otra condición, incluidas las de no salud en ese sentido. Y por lo tanto, la bolita se mueve siempre hacia el lado positivo en el tema de la prescripción de anticonceptivos, no solamente para la anticoncepción, porque la mujer que se embaraza también se mueren. Y se mueren más las pacientes por patologías obstétricas que las pacientes que no están embarazadas. Entonces, obviamente es el correcto uso de la información, que es científica, el correcto distribución y difusión del punto de vista de los medios y obviamente de profesionales siempre informados y en ese sentido para poder llevar la mejor información a la usuaria de un método anticonceptivo, en este caso hormonal. Perfecto, pues muchas gracias. Me ha quedado todo súper claro y gracias por su tiempo, doctor. No, ningún problema, encantado.